Newilet, Mavuika o Citlali. No es una comparación de banners, es una comparación directa de los personajes. Ya que a la altura de estar viendo este vídeo ya está Newilet en el banner y muchos aún os planteáis si sacar constelaciones de él o esperar por Mavuika Citlali, ahorrar por las armas de estas dos, la C1, la C2 de Citlali de Mavuika, o mucha gente también que tenga Newilet C0 se plantea el arma y la C1. Es una comparación directa de los personajes antes del livestream, que le queda ya menos de una semana, y estar atentos al canal porque anunciaré cuándo va a ser el livestream y por supuesto una vez sea reaccionaremos en directo y os traeré los códigos de protogemas. ¡Protogemas! Imagina... No, tranquilos, más adelante en el vídeo si acaso. Así que hoy vamos a ver realmente qué merece la pena entre Mavuika, Citlali y Newilet, y Mavuika y Citlali con la beta actual, con algunos no cambios, pero sí algunas turbulencias en la comunidad, porque por una parte se dijo que volvía a haber nerfs a Mavuika, luego se desmintió y resulta que no ha habido cambios a Mavuika, pero eso es para otro vídeo. Vamos a ver qué es mejor entre armas y constelaciones de Newilet, Mavuika y Citlali. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que suscribirse, comentario para el algoritmo y eso es todo, suscribirse, comentario y like, que me faltaba, una buena ulti de Bennett, ayuda un montón al vídeo, recomienda y posiciona el canal. Sabéis que además una vez al día ya están activos los sorteos de bendición lunar, así que para estos tiempos difíciles de free to play y para todo lo que vamos a hablar en este vídeo os hará falta seguramente una bendi, así que ya sabéis, comentar, like, suscribirse con campanita y que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos a invitados a los directos, dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis este vídeo. Vamos con la comparación de los personajes. Bien, Mavuika es dos personajes en uno y esto es muy bueno, así que hablaremos de Mavuika, por supuesto, más modo soporte comparada con Citlali, y hablaremos de el carry, digamos, modo Mavuika versus Newilet, las armas y las constelaciones. Empezando la comparación, lo importante es comentar, número uno, que Newilet y Mavuika serán los dos mejores carries del juego, pero que existe Arlequino, que muchos tenéis a Arlequino, y que Arlequino va a estar casi al lado de Mavuika, van a ser iguales, y de hecho literalmente el top 3 de carries va a ser Newilet, Mavuika y Arlequino, y Mavuika tiene potencial de mejorar a Newilet, pero solo si tienes la C2, y el techo real de Newilet es arma y C1. Si comparas a Newilet arma y C1 versus Mavuika arma y C1, en ese caso gana Newilet por poco, es decir, es curioso y es interesante comentar esto porque se ha hablado mucho y se ha hecho mucha polémica en la comunidad respecto a que Newilet puede ser mejor, perdón, que Mavuika puede ser mejor que Newilet, pero dependerá de la C2 de Mavuika y no todo el mundo va a poder sacar Mavuika C2. Yo creo que la mayoría de ballenas o gente que ahorró mucho y tal sí, pero recordemos que una gran parte de la comunidad de Genshin es free to play. Así que punto número uno, mucho cuidado porque Mavuika C1 arma versus Arlequino C1 y arma estarán ahí. Mavuika será mejor que Arlequino, pero por nada literalmente, y Arlequino será mejor que todo el resto de carries del juego, con lo cual podrían ser literalmente iguales, dos gotas de agua modo carry. Y por otro lado, Newilet seguirá siendo mejor que Mavuika si no hablamos de la C2 del Arconte. Y esto es muy importante como punto número uno. Ahora hablo de las armas y las constelaciones. Punto número 2. Mavuika sí es una Xiangling 5 estrellas, pero para que haga el trabajo exacto que hace Xiangling, necesitas la C1, y cuando digo exacto me refiero a Raiden National, Tartaglia Vape y todos los equipos antiguos de Xiangling. ¿Dónde va a seguir siendo mejor que Xiangling? A C0 incluso, pues va a seguir siendo mejor principalmente con Mualani y Kinich a C0. Es decir, sí es mejor que Xiangling, pero depende de la C1, pero a C0 sí es best in slot de los equipos de Mualani y Kinich, y yo sé que muchos de vosotros lleváis a Mualani y Kinich con Xiangling. Ahora mismo lleváis la mayoría a Xiangling. Si no, seguramente lleváis o un Zoma o una Degia o algo por ahí extra, pero best in slot, Mavuika y muy de lejos a C0 con el daño infligido al personaje en campo, es al personaje en campo, y con el bono de pergamino que puede activar para Kinich o la posibilidad de activar el pergamino para Mualani y llevar a Xilonen con Son de antaño para dar ese daño infligido adicional por el overhealing. Eso es lo importante de Mavuika como soporte.
Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Qué ocurre contra Citlali o versus Citlali? Citlali, digamos, para que me entendáis a grandes rasgos y ahora lo concretamos un poquito más, es un soporte muy parecida a Xianjun. Es decir, es un soporte de una mecánica concreta, en el caso de Citlali de derretidos, igual que Xianjun de descendentes. Además es mucho más específica porque Citlali es un personaje, es un soporte dedicado a derretidos y de carries Pyro. ¿Por qué comento esto? Por la bajada de resistencia a Pyro, que es mucho más, es el doble de hecho con C2, y por la maestría del personaje en campo, que sería el Pyro para que haga derretidos por 2 sobre el crío. Es decir, al igual que Xianjun en descendentes, Citlali es un soporte de una reacción y una cosa específica, pero, aquí viene lo bueno, es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque al igual que Xianjun, tiene un abanico de posibilidades muy grande y es un personaje muy sólido a C0 independientemente de su mecánica. Me explico. Xianjun, no solo para descendentes, sino por el hecho de ser Anemoa y activar el sombra verde y poder llevar un cazador de dragones, ya hace, es decir, es catalizador, ya hace que sea espectacularmente fuerte la propia Xianjun. Y esto la puede llevar a ser el best in slot de Permafrost sin tener que hacer descendentes, una muy buena alternativa en equipos de New Billet sin tener que hacer descendentes y un largo etcétera de otros equipos sin tener que hacer descendentes. Pues con Citlali pasará algo similar. Se podrá jugar fuera de derretidos porque tiene uno de los escudos más fuertes del juego que escala con maestría junto a Zhongli y a Lan Zhan como escudo muy fuerte. Aparte también usa catalizador, con lo cual también podrá llevar pues prototipo ámbar o podrá llevar cazador de dragones también o alguna otra mejora, aunque por supuesto ella funciona con maestría y imagino que se recomendará más de maestría. Y el tema de los derretidos, pues efectivamente se podrá jugar a derretidos, pero también se puede jugar a derretidos con carries crío y todo lo demás, aunque seguramente no sea lo más recomendable del mundo, pero se benefician igual. Por último, el set que ella va a usar, que es el set de pergamino, que hacer una reacción con crío va a beneficiar el activar el set y darle 40% daño elemental al elemento que Citlali haga una reacción con crío, hace que también pueda bufar, pues yo que sé, el elemento electro si hay un superconductor, spoiler, no lo recomiendo, pero es un ejemplo, el hidro si juegas a Permafrost, aunque igual la baja resistencia a crío no existe con Citlali, la iban a poner una baja resistencia a crío, pero la quitaron, así que tiene pinta de parecerse mucho a Xianjun. ¿Por qué explico esto? Xianjun es un personaje que a día de hoy no ha tenido rerun y mucha gente está esperando a que vuelva. Y tranquilos que hablamos de armas y constelaciones ahora, pero quiero explicaros un punto muy importante de Citlali y de Mabuika. Y es que Citlali tiene un punto y una situación en una cuenta concreta, es decir, alguna de las vuestras, donde puede ser más recomendable tirar por Citlali y esquipear a Mabuika. Sí, señores, aunque Mabuika es la arconte y nadie la va a esquipear, dejadme en los comentarios. ¡Phil! El Dendro ya pasó en Sumeru. Resulta que hay una situación donde es más recomendable esquipar a Mabuika que sacar a Citlali. Citlali tiene un punto a favor muy grande y es que hay muchos equipos, muchos me refiero a dentro de su condición, donde puedes sustituir una Furina y liberarte una Furina. Puede hacer el trabajo de una Furina en varios equipos. Esta situación, teniendo en cuenta que Mabuika principalmente es un carry Pyro, que si no es C2 es súper parecida, por no decir igual que Arlequino, y por otro lado de soporte es mejor que Xiangling a C1, pero a C0 es sobre todo best in slot en Mabuika, o sea, en Mualani y Kinich. Si resulta que ya tienes a Arlequino, que no necesitas dos Xianglings y que no tienes a Mualani y Kinich porque no te gustaron los carries de Natlan, resulta que Citlali te puede liberar, como digo, una Furina en el equipo de Arlequino y jugar Arlequino Citlali, Kazuha Bennett o Arlequino Citlali, Shironen Bennett,
y dejar libre una Furina y un Kazuha para jugar con Neuvillette. Asimismo, a las poquitas personas que jueguen Diluc, exactamente igual. Y sobre todo, a las personas que jueguen los equipos de descendentes de Gaming, también Gaming descendentes, el equipo core es Gaming Furina, Xianjun, Bennett. No hay tanta gente, pero los que en ese momento estuvieron jugando y tienen Gaming C6 lo disfrutan mucho. Básicamente, también Citlali ahí te puede liberar a Furina y todo coincide, como podéis comprobar, porque ahí en el equipo de Gaming Citlali, Xianjun, Bennett vas a estar haciendo derretidos. No hay hidro en ese equipo, tranquilos, con lo cual no hay congelado, con lo cual no hay rompehielo, con lo cual Gaming no perjudicaría porque los enemigos no están congelados, es decir, vas a derretir con Gaming en principio y como está la beta actual. Y entonces Citlali en algunas cuentas es un acierto y es un punto a favor que te, repito, libera una Furina en la situación que comenté con Citlali de derretidos con carry Pyro. Y entonces, en ese caso, Mavuika podría ser skipeable. Mientras no tenga esa situación, Mavuika es best in slot para Mualani y Kinich. Y quien no tenga Arlequino, de nuevo, que esto es interesante, y en el vídeo quizá también añado la comparación con Arlequino, que también viene. Básicamente, Mavuika es un carry que puede complementarse con Arlequino. Y esto es otro punto muy importante del vídeo. Y es que mientras Arlequino se podría jugar un equipo convencional, antiguo, entre comillas, de Arlequino, Furina, Kazuha y Bennett se suele dejar para Mavuika, pero ahí puedes meter alguna cosa extra al final, un doble hidro, por ejemplo una Yelan para el daño infligido, la consonancia hidro, o más soluciones. Puedes jugar a Mavuika, Citlali, Xilonen y de último un Bennett y podrías incluso compaginar dos carries Pyro. Una Arlequino, como digo, con Kazuha Furina y de último una Yelan para la consonancia hidro y mejorar el daño de Arlequino y de Yelan y combinar el doble daño infligido de Furina y de Yelan en Arlequino. Y por otro lado, pues el equipo de Citlali, Xilonen, Mavuika, Bennett y tener un equipo de derretidos, no de vaporizados. Y tienes mucha más apertura y puedes combinar ambos carries. Así que tener en cuenta todos estos puntos importantes y ahora hablemos de constelaciones. Arlequino C2, digamos que te hace este hit que hace un número muy grande, pero Mavuika C0 tiene con la ulti un hit muy grande y un escalado potencial mayor que la C2 de Arlequino. La constelación fuerte de Arlequino realmente es la C1, que te da mucho más daño en ataques normales en proporción a tu ataque total, y la combinación de C1 y C2 te dan respectivamente resistencia a la interrupción en la C1 y resistencias totales a todo el daño en la C2, es decir, es también aporte defensivo. Y esto es interesante de comentar, porque a menos inversión es mejor Mavuika, aunque como dije sean prácticamente similares y ambas se puedan jugar en derretidos con Citlali y ambas se puedan jugar en vaporizados con Furina, Bennett, Kazuha o lo que tú quieras. Pero si no tenéis a ninguna, Mavuika te da más rendimiento a menos constelaciones y aparte hace una cosa que Arlequino no puede, y es efectivamente ser soporte y ser best in slot de Kinich y Mualani y a partir de C1 ser una mejor Xiangling en todos los aspectos. Así que entre las dos, a igualdad de condiciones, cuentas nuevas y no tener ninguna, Mavuika es mejor. Y como decía, constelaciones y armas. El arma de Mavuika la lleva al cielo, le da el ataque base más alto del juego, igual que el arma de Kinich, 11 de probabilidad, te da 35 daño crítico y 48% de ataque a la propia Mavuika, es decir, te va a sobrar proporción crítica. Y es una salvajada ese arma, es una locura ese arma y es buena para otros personajes que quien no tenga noctambulismo, es decir, aparte de Kinich sí aprovecharía este arma también. Quien no tenga noctambulismo recibe un 20% de daño crítico y un 32% de ataque. Que igual está muy bien como arma global, que sabéis que hace tiempo que no traen armas globales. Con lo cual, de todas las armas que recomendaría, tanto de Arlequino, Citlali o Neuvillette, la de Mavuika sería la más global, como el Aqua Simulacra, como el Homa, como el Mid Splitter, armas que sirven a muchos personajes que hace tiempo que no traen. Y esto es una noticia buena. Luego, el arma de Citlali es muy específica de Citlali. Primero te da una maestría del Averno como si fuese el arma de Nahida, mismos stats base, y luego la pasiva te da 125 más, es decir, incluso es muy buena para Nahida. Pero la otra pasiva del arma de Citlali es que si ejecutas, o sea, si el personaje en campo está protegido por un escudo o le provees un escudo al personaje en campo, cosa que Nahida no puede aprovechar, Sakarosa que va con maestría tampoco puede aprovechar, pues le da 28% de daño infligido al personaje en campo. El arma de Citlali es específica y es para Citlali o para Baizu. Pero el problema de Baizu es que no vas a llegar a 50.000 de vida si le das un arma como esta que le da maestría y no vida. Baizu ya sabéis que funciona mucho mejor con el cazador de dragones que te da vida y Baizu necesita vida para capear los 50.000 y
el bufo de ataque al personaje en campo, pues Sino o Algeizam o Clorinde o el carry que usa ataque que juegues con Baizu. Entonces, es una arma específica de Citlali. Si sois muy ballenas, si queréis el equipo de derretidos a lo loco y no está mal, pero el arma es peor que las constelaciones en Citlali. En Arlequino ya sabéis que la C1, la C2 y el arma son muy buenas y lo eran como segundo mejor carry del juego hasta la llegada de Mabuika. Lo siguen siendo, pero en cualquier caso, constelaciones de Arlequino, tener dos carries exactamente iguales, digamos, no compensa y recomendaría para los nuevos más, como dije, incluso constelaciones y arma de Mabuika por encima de hacer lo mismo con Arlequino, porque sería como gastar dinero y tratar de invertir en el mismo propósito dividido en dos personajes. Es raro y es el doble de gasto en deseos o en dinero. Y por último, Neuvillette. Neuvillette, antes que su arma, recomendaría jugarlo con la C1 por el daño infligido en el cargado y la resistencia a la interrupción, y el arma, el mejor que se puede acercar a su mismo arma sin tener que gastar deseos en el promocional, es el pase de batalla. Cuanto más refinamientos mejor. Complica un poquito su construcción porque te hace sobrar la probabilidad, pero te va a hacer sobrar también la vida, con lo cual solo te preocupas por buscar recarga de energía y daño crítico en los substat y lo facilita bastante. Y de todo esto, en mi top de prioridades, si hiciéramos ya para finalizar el vídeo un top de más a menos, diría que en general Mabuika C0 sería el top 1 de estos 4 personajes. Luego pondría a Citlali en segunda posición en caso de que la Furina que tenéis la necesitáis dividir entre un montón de personajes, porque el best in slot de Arlequino es Furina, pero se puede jugar con Yelan. El best in slot de Neuvillette es Furina y aquí ya no hay mucho que cambiar. Mabuika se puede jugar con Citlali, Shilonen Bennett o Kazuha por ahí cambiando algún personaje, entonces no es tan dependiente de Furina, pero quien no tenga Citlali, Mabuika Furina va a ser el best in slot de Mabuika quien no tenga Citlali para derretir. Entonces al final resulta que para Gaming, para los Hyperblooms, para los equipos de Clorinde, de Sino, de Algeizam, para casi todos los equipos a día de hoy, 8 de los 10 mejores equipos del juego, hace falta una Furina. Un personaje que en algunas ocasiones y en los mejores equipos de Mabuika, Gaming y Arlequino, 3 de los 5 mejores equipos del juego, te libere una Furina, me parece espectacularmente importante. Así que en segunda posición Citlali, y ya hay en tercera Neuvillette, en cuarta posición Arlequino en orden. Y de constelaciones, si resulta que tenéis los personajes C0 entre constelaciones y armas, diría que en primer lugar la más importante de todas sería la C1 de Neuvillette, por bufar más aún al carry más poderoso del juego, y una constelación muy importante que no depende de otras constelaciones ni del arma de Neuvillette. Luego diría que el arma de Mabuika y posteriormente su C1, y luego, no he hablado de las constelaciones de Citlali, pero para terminar, básicamente en Citlali recomendaría primero sus constelaciones y luego su arma. Y sus constelaciones, la primera es darte un daño infligido al personaje en campo en proporción a la maestría total que tiene Citlali, y son 13 golpes como máximo. Esto viene muy bien y coincide perfecto con la mayoría de personajes que puedes jugar que no hacen más de 13 golpes. Jutao sí, pero Jutao no iría en principio con Citlali y ya hablaremos de ello. Y luego la C2 de Citlali le da 250 de maestría al personaje en campo y duplica la baja de resistencias Piro e Hidro en los enemigos. Principalmente la Piro es de la que te vas a beneficiar. Entonces, primero C1 de Citlali, C2 y arma pues ya después, y primero C2 que el arma en Citlali, pero por debajo de lo anterior que dije de Mabuika. Y por último, y teniendo en cuenta que es exactamente igual el rol, quien ya lo tenga, que lo disfrute, y tranquilos que Arlequino sigue siendo el tercer mejor DPS del juego. Esto no hay nada malo de ello, ni Mabuika por equipar Arlequino skip, Arlequino no sirve. Pero en última posición, en prioridad, como es un arconte, como es 2 personajes en uno, y como cada constelación te da más poder y te aporta más que lo que te aporta, digamos, las constelaciones y el arma en Arlequino, recomendaría Arlequino en última posición de prioridad de todo en general, porque cada protogema que invirtáis en Arlequino, tanto si es vuestro tiempo de exploración como si es vuestra tarjeta salvaje y la exploración en la región de PayPal, va a ser worth it invertirlo en Mabuika, porque como carry os dará más daño y encima os dará rendimiento como soporte. La C1 para soporte te da 120 puntos de noctambulismo, que hace que en vez de 12 segundos sean 16 segundos de habilidad elemental más que Xiangling, y la C2 te da 20% de eliminación de defensa en los enemigos golpeados por tu habilidad elemental para beneficiarte con Kinichi Moalani o incluso en un Raiden National y otros equipos más con Mabuika Xiangling 5 estrellas. Así que poquito más. Esto es, tenía muchas ganas además de hacerlo, todo el conocimiento que os puedo entregar sobre
Mavuika, Arlequino, Nubilet y Citlalli, y unos banners increíbles con los 2 mejores carries, en este caso 3 mejores carries del juego, y un muy buen soporte que, como digo, tiene el poder de liberarte una Furina, y esto no lo hace cualquiera, y un potencial muy bueno de arma y constelaciones, y la Arconte Piro, que son 2 personajes en uno. Un poquito más. Gracias por disfrutar y ver el vídeo. Recordad darle like, suscribirse con campanita, que no haya llegado hasta el final y no haya hecho. Este es el momento. Mírame aquí a los ojos, a la cámara. Ahí está. Muchas gracias por apoyar el canal y recordar, sorteo de bendición activo una vez al día. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche de miñimiñis y chaito.